Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de luz y energía positiva. Y si no lo están teniendo, no se preocupen. Que para eso estoy yo, para inyectarles una buena dosis de chisme, drama y sobre todo mucho, mucho amor. Hoy, como ya les adelanté, vamos a sumergirnos de lleno en un drama que tiene a todos, absolutamente a todos, en vilo. Un drama digno de una telenovela turca, de esas que nos quitan el sueño y nos hacen maratonear hasta las 5 de la mañana. Un dramón, diría yo. Algo que sé que les encanta y que me han estado pidiendo muchísimo, casi que me bombardean con mensajes. Prepárense porque vamos a analizar, diseccionar y, como diría mi abuela con su sabiduría ancestral, desmenuzar la situación entre Francesca, Can y Demet. Específicamente vamos a hablar sobre cómo Francesca, esa villana que amamos odiar, está manipulando a Can, y cómo Demet intenta desesperadamente recuperarlo. Y lo más jugoso de todo, el plan secreto que está detrás de todo esto. Agárrense que vienen curvas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este embrollo romántico y lleno de intrigas, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho, mucho amor. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta familia que cada día crece más. Somos una comunidad de chismosas y chismosos de corazón. Ahora sí, vamos al grano. Que el tiempo es oro y la información que les traigo hoy, más aún. Francesca. ¡Ay, Francesca! Un personaje complejo, ¿verdad? Un personaje que nos divide, que nos hace cuestionar nuestras propias convicciones. Por un lado, la entendemos. Sufrió, la lastimaron, y tiene un deseo ardiente de venganza que la consume por dentro. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido ese impulso de querer pagarle con la misma moneda a quien nos hizo daño. Pero, por otro lado, está cruzando la línea. Está traspasando todos los límites éticos y morales. Su obsesión con Can la está llevando a hacer cosas cuestionables, por decirlo suavemente. Y aquí no vamos a suavizar nada. Aquí vamos a decir las cosas como son. Analicemos la situación con lupa de detective. Francesca ha estado tejiendo una red sutil, pero efectiva, alrededor de Can. Una red invisible, pero tan poderosa que lo tiene atrapado. Utiliza su vulnerabilidad, sus inseguridades y su deseo de protegerla para manipularlo. Ella sabe perfectamente dónde tocar para obtener la reacción que desea. ¿Recuerdan cuando Can descubrió el oscuro secreto del pasado de Francesca, esa traición que la marcó de por vida? Exacto. Ahí vimos cómo Francesca utilizó la lástima, el victimismo, para que Can la protegiera y la perdonara. Usó sus heridas como arma. Y ese es solo un ejemplo. Ha estado construyendo una narrativa donde ella es la víctima, la persona que necesita protección, la damisela en apuros, y Can, nuestro héroe, por supuesto, cae redondito en la trampa. Él, con su noble corazón y su instinto protector, se siente obligado a defenderla, a ser su escudo contra el mundo. Pero esa protección se está convirtiendo en una jaula dorada para ambos. Y es que Francesca es una maestra de la manipulación emocional. Sabe cómo jugar con las emociones de Can, cómo hacerlo sentir culpable si no la apoya, cómo hacerlo dudar de sus propios sentimientos. Ella ha creado un ambiente de dependencia, donde Can se siente responsable de su felicidad, de su bienestar. Y eso, mis amores, es una táctica muy peligrosa. Porque anula la libertad del otro, lo convierte en un títere. Pero, ojo. No todo está perdido. No nos desesperemos. No tiremos la toalla. Demet no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo Francesca se queda con el hombre que ama. Ella, con su inteligencia, su astucia y su inmenso amor por Can, está dispuesta a luchar por lo que cree que es suyo. Ella no se rinde fácilmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde el drama se eleva a niveles estratosféricos. Demet se da cuenta de la manipulación de Francesca, por supuesto que sí. Ella conoce a Can mejor que nadie y ve las señales. Ella puede leer entre líneas, puede percibir las vibraciones negativas que emanan de Francesca. Sabe que algo no está bien, que Can no está siendo el mismo. Pero ¿cómo contraatacar?
¿Cómo desenmascarar a Francesca sin que Khan se sienta atacado? No puede simplemente llegar y decirle a Khan, Francesca te está manipulando, porque eso probablemente tendría el efecto contrario. Khan es leal y defenderá a Francesca a capa y espada. Además, Francesca ha sembrado la duda en la mente de Khan, lo ha hecho creer que Demet es una persona egoísta y manipuladora. Un juego sucio, sin duda. Aquí es donde entra en juego el plan secreto. Un plan urdido con paciencia y estrategia, un plan que requiere de toda la inteligencia y la sutileza de Demet. Demet inteligentemente decide no atacar directamente a Francesca. En cambio, elige una estrategia más sutil, más elegante. Se enfoca en reconectar con Khan a un nivel emocional, en despertar esos sentimientos que Francesca ha intentado enterrar. Recuerden el viaje que hicieron Khan y Demet a Italia, esa escapada romántica donde se conectaron a un nivel profundo, donde compartieron sueños y confidencias, donde se juraron amor eterno. Eso es lo que Demet utiliza como punto de partida. Empieza a mostrarse comprensiva, a escuchar a Khan sin juzgarlo, a recordarle los buenos momentos que vivieron juntos, a reírse de las anécdotas que compartieron. Ella está apelando a la nostalgia, a esos recuerdos imborrables que los unen. ¿Recuerdan cuando Khan le regaló a Demet esa estrella que lleva su nombre? Fue un momento clave. Un momento mágico que selló su amor. Ahí vimos cómo Demet sutilmente le recordaba a Khan su alegría, su pasión por la fotografía, su espíritu libre y aventurero. Y al hacerlo empezaba a sembrar una duda en la mente de Khan. ¿Realmente es feliz con Francesca? ¿O está actuando por obligación, por culpa, por la manipulación de Francesca? ¿Se está conformando con una vida que no es la que realmente desea? El plan secreto de Demet no se trata solo de reconectar con Khan a nivel emocional. También implica exponer la verdadera naturaleza de Francesca. Pero, ojo, no de una manera obvia y confrontacional. Demet sabe que eso no funcionaría. En cambio, elige una estrategia más inteligente, deja que Francesca se delate a sí misma, que sus propias acciones la condenen. Ella está tendiendo una trampa sutil, esperando que Francesca caiga en ella. Demet empieza a recopilar información, a observar cuidadosamente los movimientos de Francesca, a analizar sus conversaciones, a descifrar sus verdaderas intenciones. Y poco a poco va descubriendo los detalles del plan secreto de Francesca, sus motivaciones reales, sus mentiras, sus alianzas con otros personajes oscuros, su sed de venganza. Un plan maquiavélico que dejaría a cualquiera boquiabierto. El plan secreto de Demet tiene varias capas como una cebolla. En primer lugar, quiere que Khan se dé cuenta por sí mismo de la manipulación de Francesca. Quiere que él llegue a la conclusión de que está siendo utilizado, de que está viviendo una mentira. En segundo lugar, quiere desenmascarar a Francesca frente a todos, exponer su verdadera naturaleza y sus verdaderas intenciones. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, quiere recuperar el amor de Khan, reconstruir esa relación que Francesca ha intentado destruir. Pero, cuidado. El plan de Demet no está exento de riesgos. Francesca es astuta y peligrosa. Si se da cuenta de lo que Demet está tramando, podría contraatacar con fuerza, utilizando todas sus armas a su disposición. Además, existe el riesgo de que Khan no crea a Demet. Después de todo, Francesca ha estado trabajando arduamente para desacreditar a Demet en la mente de Khan, sembrando la duda y la desconfianza. A pesar de los riesgos, Demet está decidida a seguir adelante con su plan. Sabe que es la única forma de recuperar a Khan y de desenmascarar a Francesca. Pero, ¿tendrá éxito? ¿Podrá Demet vencer a Francesca y recuperar el amor de Khan? Eso lo veremos en los próximos capítulos. Prepárense para un final de infarto. Ahora pensemos un poco. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet está haciendo lo correcto? ¿O debería simplemente alejarse y dejar que Khan cometa sus propios errores? ¿Creen que Francesca realmente ama a Khan, o solo lo está utilizando para vengarse? ¿Creen que Khan es un tonto por caer en la manipulación de Francesca? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones. Quiero crear un debate sano y constructivo. Y hablando de opiniones, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con todos sus amigos. Ayúdenme a difundir el chisme.
Compartan este vídeo en todas sus redes sociales. Así llegaremos a más personas y podremos tener un debate aún más interesante. Quiero que este vídeo se haga viral. En resumen, hoy analizamos cómo Francesca está manipulando a Can, utilizando sus vulnerabilidades y su deseo de protegerla. Vimos cómo Demet inteligentemente está elaborando un plan secreto para reconectar con Can a nivel emocional y para exponer la verdadera naturaleza de Francesca. Y discutimos los riesgos y desafíos que enfrenta Demet en su lucha por recuperar el amor de Can. Un drama lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo como yo. Me encanta pasar tiempo con ustedes y compartir mis opiniones sobre estos dramas que tanto nos apasionan. Ustedes son mi familia virtual. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Significa el mundo para mí que me dediquen un ratito de su tiempo. Los adoro. Son lo más. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Están del lado de Demet o del lado de Francesca? ¿Creen que Can debería abrir los ojos y ver la verdad? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles mucho más chisme, mucho más drama, y mucho más amor. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales. No olviden ser felices y disfrutar de la vida. Ciao, ciao.